Bueno, ¿cómo anduvo la semana, la clase de Patricia? ¿Dudas, Buenas tardes. comentarios? Chino básico, elasticidad, profe. ¿Cómo? Chino básico, elasticidad para mí. Bueno, a ver si puedo hablar en chino entonces. Bueno, si hablo en chino, entendés. Y si hablo en castellano, vamos a ver. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale, dale. Bueno, tomo la posta de brisa, mientras voy a buscar ahora la pava que me está hirviendo el agua. Tomo la posta de brisa y a ver quién se anima a decirme conceptualmente, ¿no? ¿Qué es la elasticidad? Ahora los cálculos van a ver que no va a haber problema. Ahora hacemos los ejercicios. En eso, ténganme fe y ténganse fe ustedes. Ahí no va a haber problema. Me parece que lo más importante es el concepto. Así que voy a buscar la pava y que cualquiera ahora toma la palabra y me dice, a ver, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de elasticidad? ¿Cuáles son los factores que la condicionan? Que esa me parece que es la, lo más importante del concepto. Y ahora nos metemos en el cálculo. Bueno, acá estoy, a ver, ¿quién se anima? Elasticidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de elasticidad? Puede ser un concepto general o un tipo de elasticidad específica, ¿eh? A ver, lo que hayan entendido. Hay muchos chinos por acá, me parece, ¿eh? Una sola se animó a decirlo, Brisa, pero me parece que... A ver, Profe, es una variación porcentual, ¿puede ser? y te quedaste a mitad de camino, Miriam, porque una variación porcentual puede ser muchas cosas. Una tasa de crecimiento... En el cambio del precio de un bien con, Pero por ahí viene la cosa, si es con solo el variación, cambio, ¿cómo? no digo que si es solo variación porcentual, yo te digo, el aumento de precios, la inflación, es una variación porcentual también. Sin embargo, no es una elasticidad. Ah, claro. No alcanza con variación porcentual para explicar la elasticidad. Te quedaste con Es una pata. una variación en el precio. ¿La inflación qué es? Sería un número a través del cual se pretende ver el grado de respuesta de una variable. Y te falta, Ana, que coma, ¿qué? El grado Ante el de cambio respuesta. producido en otra variable. Ahí está. Ahí se la leí. Me la leíste. Bueno, yo no me di cuenta de esa parte. Bueno, pensé que estabas ahí elaborando la respuesta. No. Bueno, ese es el concepto de elasticidad general. Es decir, una variable cambia, cualquiera, supónganse PIB, cambia. Y lo que mide la elasticidad es ese cambio, cómo influyó en el cambio de otra. Pero no solo si esta cambió, no sé, subió y esta bajó. No mide eso. Lo que mide, y ahora sí tomo lo de Miriam, mide las variaciones porcentuales en ambos cambios. Ahí está el concepto de elasticidad. Algunos textos utilizan una palabra que seguro que Patricia se las enunció, que es sensibilidad. Es decir, lo que está midiendo es la sensibilidad que tiene una variable con respecto a otra, en referencia a qué? A los cambios porcentuales. Soy más concreto todavía. Tomo un tipo de elasticidad, porque ahora, ya que entendemos el concepto, me tengo que meter, bueno, cuando digo tipo de elasticidad, lo que estoy diciendo es qué variables vamos a relacionar. Vamos a la más conocida en microeconomía, porque en macro hay otras, en micro, que es la elasticidad precio directa de la demanda, que es la que primero se aprende. ¿Qué está midiendo? Síganme con el razonamiento y vayamos respondiendo. Yo les pregunto, ustedes responden. Si aumenta el precio de un bien, ¿qué sucede con la demanda?
En líneas Baja. generales todo, ¿no? Baja. Bien, ahí tenemos una relación. Y ahora les pregunto, si aumenta el precio de un bien un 10%, ¿cuánto baja la demanda? Un 10%. ¿Un 10%? ¿Un 5 o un 15? ¿Un ¿Se 10? sabe cuánto baja? ¿O estás tirando fruta, Ana? Fruta. Bien, fruta. ¿Qué fruta? No, digo, estás tirando fruta. ¿Por qué? Porque no conoces la elasticidad. Lo que te va a decir la elasticidad es cuánto baja. Ese es el concepto. ¿Se entiende? De ahí viene el precio porcentual, el cambio porcentual. Exactamente. Digo, Ok. la respuesta que me da la elasticidad es el cuánto baja porcentualmente. Yo ya sé que baja. Ahora, hay determinados bienes, lo vieron el lunes, cuya demanda, a pesar de que aumenten los precios, no cae mucho. Son Claro. esos tipos de bienes cuya elasticidad se dice que se comporta de forma inelástica. Inelástica es decir, rígida. Díganme algún bien cuya demanda no se modifique mucho a pesar del aumento de los precios. Piensen ustedes. Puede ser el combustible, quizás. Y sí, puede ser, totalmente. Algunos dicen que tiene 0,80 el número. Claro que sí. Los que no Y la tienen, verdad, ¿cómo, Brisa? los que no tienen sustitutos. Bien, excelente lo que estás diciendo. Ese es un factor. Aquellos bienes que no tienen sustitutos o tienen pocos sustitutos suelen comportarse sus demandas de forma inelástica. Hay que hablar con muchos condicionales porque no tengo certezas hasta que no lo pruebo empíricamente. Yo no puedo decir, es inelástico. No. Se suele comportar la demanda de este bien de forma inelástica en función de ciertos, ¿no? Hechos o datos históricos. ¿Me siguen, no? Muy bien. Entonces, lo que me da el cálculo es ese numerito que me va a decir si, como dijo Ana, sube el precio un 10% y justo cae el precio en la demanda del bien un 10%, que es un caso teórico y particular, imagínense la casualidad, ¿no? 10 y 10. Bueno, ahí nos va a dar el cálculo el número 1. Ahora, si la demanda, el precio del bien aumenta un 10, pero la demanda casi ni se mueve, baja un 2%. En el caso de los combustibles, en el caso de los medicamentos, en el caso de los alquileres, digo yo, en el corto plazo, porque me aumentaron el alquiler, ¿no? Y yo no tengo a dónde ir, ¿y qué? Automáticamente dejo de demandarlo y no, lo sigo demandando hasta que me acomode. En el caso de, no sé, del transporte público, bueno, yo buscaré un reemplazo, pero en el mediano plazo. En el corto plazo mañana tengo que volver a salir a trabajar. ¿Se entiende, no? Hay determinados factores que hacen que los bienes se comporten de forma la demanda de los bienes, perdón, se comporten de forma elástica o inelástica. ¿Cuánto daría el cálculo en ese caso? Y tendría que dar 0,80, 0,70, menor que 1. ¿Se entiende, no? Porque si yo pongo un cálculo arriba, que es la variación en la cantidad dividido la variación en los precios, y el de arriba, es decir, el numerador, es más grande que el denominador, y bueno, se entiende, ¿no? Perdón, que es más chico que el denominador, el cálculo me va a dar 0 y pico. ¿Soy claro con el concepto? Ahora nos metemos en el ejercicio. De eso hablamos cuando hablamos de elasticidad, de relación de los cambios porcentuales entre variables. Y después tenemos, bueno, elasticidad, precio cruzada de la demanda, que es cuando estoy comparando la variación en la cantidad demandada de un bien cuando varía el precio de otro bien. ¿Se entiende, no? No del mismo bien. Y después tendremos elasticidad de ingreso, que es cuando cuando veo qué pasa con la cantidad demandada, pero no cuando varían los precios, cuando varían los ingresos. ¿Me siguen? Y después tengo elasticidad de la oferta. Bueno, te estoy viendo qué pasa con la cantidad ofrecida cuando varían los precios. ¿De qué? De la demanda, no, de la oferta. Entonces, ahí
hacia el infinito, les diría. Elijan las variables que quieran y calculemos elasticidades. ¿Se entiende la categoría? Miren que, díganme que sí o que no, porque por ahí hablo solo o hablo en chino, Ana. Sí, lo entiendo mejor. No, pero está bien. ¿Bien? No, Brisa era. Brisa, ¿venimos bien? Voy entendiendo, sí, sí. Vamos todavía, vamos. No me pongo el traductor ahí de chino y lo vamos Vamos con el traduciendo chino. en chino. Vamos con el chino, aparte hay que aprender chino, evidentemente, por otras cuestiones. Bárbaro, venimos bien. Les comento una elasticidad muy importante, como nota al pie ahora, no los quiero confundir, pero miren qué interesante esta elasticidad, que es la elasticidad entre importaciones y PIB. Ustedes no la vieron, pero bueno, es un tema muy importante para entender un problema central de la economía argentina, que es la restricción externa. Lo que se pregunta, ¿qué relaciona esa elasticidad? Relaciona qué sucede con las importaciones cuando varía el Producto Interno Bruto. Ustedes saben que el Producto Interno Bruto es la riqueza que un país produce durante un año, ¿no? Y que da cuenta de muchas cosas, ¿no? Cuanto más crece el producto, menor desocupación, menor pobreza, y todo lo contrario cuando el Producto Bruto decrece como fue el año pasado. ¿Me siguen, no? Bien, ustedes díganme, ¿qué les parece? ¿Cuánto dará la elasticidad producto importaciones? Es decir, por cada puntito porcentual que crece el producto, lo que es positivo para el país, ¿cuánto crecen las importaciones de bienes? ¿Crecen más que el producto o crecen menos que el producto? Y si se animan a algo, me tienen que decir el por qué, porque hay un tema detrás. ¿Se entiende la pregunta, no? Digo, por cada punto porcentual, por cada 1%, o por cada 10%, pónganle el número que quieran, que crece el producto, ¿cuánto crecen las importaciones? Me mató. Profe, Mate. ¿me escucha? Por supuesto, Victoria. ¿Eso no dependerá del porcentaje que se quede también el país? A ver. Tiene que ver con la producción lo que estoy diciendo, con la forma de producir que tiene la Argentina. Está bien, se producirá más entonces. No, que se produce más, se produce porque estoy diciendo que aumenta el producto. Aumenta lo que Argentina produjo. Es del PIB. ¿Bien? Yo les pregunto, las importaciones, que es una parte de todo esto, ¿cuánto aumentan? ¿Más que ese 10%? ¿O menos que ese 10%? ¿O lo mismo? Para mí menos, pero no tengo cómo refutarlo, digamos. ¿Cómo argumentarlo? Sí, argumentarlo, perdón. Yo sí tengo como refutarte. A ver, A ver, más, dice por ahí Federico. Sí, es más. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene una matriz insumo dependiente del exterior. Dicho en criollo, el mate que estoy tomando, el plástico o alguna partecita tiene insumos extranjeros. Ustedes piensen que un auto que se produce acá, en Córdoba, en Rosario, ¿no? El 75% de lo que se produce, de lo que se utilizó para armarlo, es insumo extranjero. ¿Me siguen? Yo iba a responder eso, pero tenía miedo de que es una boludez gigante lo que decía. Bueno. Claro, porque no tenemos producción de insumos. Bueno, Y no hay tenemos, no es blanco-negro el tema, ¿no? Pero claro, de la mayoría tenemos de las cosas. exacto, tenemos una estructura productiva dependiente de insumos del exterior. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos una matriz agroexportadora, exportamos, esto lo estudiaron en historia, exportamos bienes primarios, tenemos una industria que no termina de consolidarse y de nacer, no somos Brasil, mucho menos otros países. Bueno, entonces, ahí tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? profe, Sí, Victoria. igual eso dependerá del producto, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo lo relaciono a la producción ganadera.
Excelente. Seguramente habrá insumos, fertilizantes, habrá maquinaria que tenga que ver con productos importados. Pero por supuesto, hay actividades que son más insumo dependientes del exterior que otras. Clarísimo. Hay otras que directamente ni siquiera se hacen acá y todo el producto es importado. ¿Se entiende, no? Ni siquiera Claro, es tal cual, insumo. Así que ahí tenemos grados. Esos grados se hace un promedio cuando yo analizo los últimos 10 años. ¿Qué pasó con el PIB? Creció un 30%, supongamos, ojalá, ¿no? Creció 30%. ¿Saben cuánto crecen las importaciones? 90. Es decir, 3 veces. Y a veces 3,5 veces. ¿Dónde está el problema? Porque parece que no hay problema, pero sí, ¿con qué se compran las importaciones? Con dólares. Divisas. ¿Y qué va a pasar a la larga? ¿Argentina emite dólares? Mm, No, No dudes, Miguel. ¿Emite dólares? ¿Tiene la sí, Reserva no, Federal de obvio. Estados Unidos? Perfecto. No. ¿Y cómo los consigue? Para eso tenés que exportar, para llegar a tener un superávit, ¿no? Totalmente, Leandro. Hay que exportar, hay que vender patrimonio nacional como en la época de las privatizaciones, o hay que pedir préstamos. No hay otra alternativa. Es Bueno, una suma. eso fue lo que yo le pregunté a Patricia el otro día, con respecto a cuando cerraron la exportación de la carne, que vos decís, un bien, ¿no? Que hace entrar divisas. O sea, ¿cuál es el motivo por el que cierran la exportación? Cuando Bueno, un frigorífico puede, no sé, meter la carne y dejarla, no sé, un año y largarla después, cuando saquen la restricción. O sea, ¿cuál es el...? Porque no se les echa a perder. más o menos. El freezer, el proceso tiene un límite, pero yo entiendo que tienen poder de espera. Excelente. Claro, por eso. Pero Sí, un sí, año no pueden cerrar la exportación, por ejemplo. yo te digo, efecto tuvo la medida puntual, esta de un mes, efecto tuvo porque detuvo el crecimiento de los precios. Vos te acordás de que estaba 800 pesos, 900 el asado, y hoy encontrás más o menos asado a 500 pesos, o en algún lado 300, pero ese es muy raro, pero a 500. O sea que un efecto tuvo. Ahora yo te pregunto, yo te respondo, vos decís, pero ¿para qué hacen esa política? Si Argentina necesita dólares como la sangre para poder reactivar la Sí. economía, y el sentido de la política es desacoplar los precios internacionales de la carne, de los alimentos en general, que aumentaron por la pandemia, por diferentes razones, las compras de China y demás, de los precios internos. ¿Por qué desacoplar? Porque si lo mismo pasa con la producción de soja, de trigo, de maíz, lo mismo, ¿no? El tema es que no consumimos soja en general nosotros, pero si yo dejo que el productor elija vender afuera o vender adentro, cuando tiene mucha más rentabilidad afuera, se produce un efecto traslado, que es, si vos querés carne, pagame el precio más o menos que está afuera. ¿Se entiende? Claro. Sí, sí. Y bueno, eso es lo que se claro, se intentó. produce escasez para el Claro. consumo interno. Yo te diría, Ana, que ni siquiera escasez. No es que, no hay carne. Es que no hay carne al precio que quieren comprar. La carne está. Claro. Si al frigorífico le da lo mismo, venderla afuera o adentro, siempre y cuando me pagues el precio de afuera. En eso no hay interés. El interés es un número. Eso es lo que se intentó con esa medida. Creo que era Miguel con el que estaba charlando, Sí, con yo. Federico. Porque los tengo ahí cerquita. Eso es lo que se intentó. Ahora, es precario, ¿no? Son tiras y aflojes. Son políticas económicas totalmente. Que Pero no sirve con- eso, ¿no, profe? Porque la No carne sirve. sirve un No tienen 80%. consecuencias. Claro. Yo digo, sirvió. En principio sirvió. ¿Por ¿No es qué? mejor Porque el liberar? precio. Bueno, y ahí hay dos políticas, ahí hay dos posturas ideológicas distintas. El liberalismo dice, vos liberá todo, la entrada y la salida, que a lo sumo estarás comprando carne de otro lado y eso te va a hacer bajar los precios internos. Lo que en principio es cierto. El problema es que si vos tenés carne, no sé, brasilera, y que viene acá
¿Por qué? Porque acá la carne está muy cara y hay precios mejores afuera. El tema es que esos precios, esos productos que vienen con precios más baratos, quitan trabajo argentino y lo que ganaste en precio te lo perdiste en desocupación. O sea, es un tema ese. Pero hay una visión, como Claro. dice Leandro, que lo mejor es liberar. Y otra visión, hay muchas visiones, estoy estereotipando, y otra, simplificando, y otra visión es que no, hay que proteger el mercado interno a costa de tener cimbronazos en el comercio exterior. Hay que proteger el mercado interno por los precios internos y hay que proteger el comercio exterior por el manejo de las divisas. En definitiva, es la vieja disputa entre Keynes y Adam Smith, si quieren, ¿no? O de cualquier economista liberal y otro keynesiano. Hay que proteger o no, el proteccionismo y libre cambio. Fisiócratas, si quieren, en la historia de la economía, y mercantilistas. Ya este debate estaba instalado. Los modos en que crecieron Estados Unidos, Inglaterra, los tigres asiáticos. Bueno, es un debate largo, pero sí, hay diferentes visiones, por supuesto, Leandro, que preguntaba eso, ¿no? La clase se nos va para otro lado que a mí me apasiona, que es macroeconomía, pero voy a encarar por la hora el tema de la práctica de elasticidad. Lo que yo les quería decir es, miren qué interesante pensar la elasticidad acá. Por cada punto del PBI, las importaciones crecen 3. Tenemos una matriz insumo dependiente del exterior. O sea, aparece la restricción externa. ¿Qué es? Restricción externa. Que si Argentina crece mucho, lo que viene muy bien, tenemos problemas en el frente externo, es decir, exportaciones e importaciones. Importamos más de lo que exportamos. Y por lo tanto, ¿qué pasa con la reserva del Banco Central? Y decae. Cae. Y si cae la reserva del Banco Central, ¿se puede sostener el tipo de cambio, el valor del dólar? No, No, ¿Y qué pasa con el tipo de cambio? sube. vuela Sube. por los aires. Claro, sube, dice. Vuela, me gustó más que vuela. Vuela, devaluación. Y una gran devaluación, ¿qué provoca? Lo vivimos, lo conocemos sin ¿Y la saber. emisión, profe? ¿La emisión monetaria Crisis. no es importante? No, pero ahí me está metiendo otro tema. Pero espera un poquito, ¿eh? Ahí voy con eso, Leandro. Devaluación, ¿qué provoca? Crisis. No, pero concretamente, inflación, caída del salario real, caída de la economía. El ajuste externo. Es decir, crece la economía. Como crece más de lo que puede, ajuste cimbronazo, decrece, pero bueno, esto cuesta vidas, se entiende, ¿no? Puestos de trabajo, pobreza, redistribución regresiva del ingreso. Ahí tenemos un tema. Lo digo para ver cómo la elasticidad me permite analizar un problema gravísimo, a mi criterio y de otros, el problema central de la economía argentina. Leandro, te respondo cortito porque es un tema que vamos a ver, el tema del dinero. 3 clases le vamos a dedicar al dinero, así que ahí tenemos para charlar. Pero la emisión monetaria, cuando no, en estas condiciones que te voy a hablar, cuando no es canalizada a la compra de bienes o cuando no se canaliza al ahorro en moneda nacional, es decir, cuando no hay demanda de esa emisión monetaria para usarla en transacciones, cuando hay capacidad productiva o para como ahorro en moneda, en nuestro país suele tener un efecto negativo, que ¿cuál es? Imagino que lo decís por eso. Ese excedente puede llegar, miren cómo lo digo, a canalizarse ¿a qué? ¿A demanda de qué? Leandro. ¿De dólares? Exacto. Y si, Porque no hay confianza en el peso. Que claro, Es obvio. lo que sucede. Sí, si vos tenés confianza en el peso, no, ¿quién compraría un dólar? Te quedás con el peso, ¿para qué vas a efectuar el costo de transacción? ¿No? Entonces, y ahí presión devaluadora. Así que, pero ese sería como un tema complementario al que yo dije, ¿se entiende, Leandro, no? Sí. Es un tema que va en paralelo a ese. Serían 2 presiones devaluatorias que pueden ir de la mano o no. Pero yo saco el mito de que toda emisión genera inflación. Eso me corro lejos de eso. Pero sí es cierto que puede suceder bajo determinadas circunstancias, que las tendremos que charlar. Así que bueno, dicho por ahí. ¿Puedo hacer una consultita también ya hablando justo Es muy antes corta que la hablemos clase, del profe. tema?
No te escuché, perdón, Miguel o Nicolás, a ver. Yo quería una consulta hablando del tema también justo de los frigoríficos, pensando en el lado de la oferta. Usted dijo que Dale. obviamente mejoró la calidad de precios hoy en día por cancelar, o sea, por limitar las importaciones dentro de todo, pero pensando en la oferta, o sea, un productor ve que ya no es un buen mercado ofertar, por lo tanto el próximo año ya no piensa en invertir en carne, por lo que causaría que se suba el precio, ¿o no? Bien, perfecto, Nicolás. Bueno, ese es el riesgo. Lo que pasa es que algunos piensan, yo digo el resultado de la política, ¿no? Si esta fue una restricción de la oferta momentánea, estamos hablando de relaciones de poder, Nicolás, ¿no? El gobierno le dijo escuchen, yo los voy a dejar exportar, pero por favor no traspasen la rentabilidad externa al mercado interno. Ese es el mensaje. Claro, Y sí. ese mensaje se dijo con esa acción. Ahora, yo concuerdo con vos, de sostenerse medidas que le van bajando la rentabilidad en el mercado de la carne u otro mercado, dentro del sistema capitalista. Si yo le voy sacando rentabilidad a determinadas actividades y dejan de ser rentable, ahí deberíamos charlar si limitar la exportación le quita mucha rentabilidad a esta actividad, y si hay actividades productivas con rentabilidades similares a las que estoy dejando, ¿se entiende? ¿No? Costo de Sí, sí. oportunidad. Hay como muchas cosas para pensar, pero yo concuerdo, si yo llevo tu razonamiento al extremo, Nicolás, por supuesto que si le quito rentabilidad a una actividad durante un largo tiempo, eso va a motivar que los actores que la estaban realizando elijan otro tipo de actividad para obtener rentabilidad. ¿Me explico, Nicolás? Sí, sí, profe, sí. Parece Ah, algo más ya muy grande el mercado sería ya el cambio. y fíjate que es complejo, ¿no? Porque estoy pensando en cómo se comportan. Esto es lo interesante de la economía, esto que estamos charlando. Por eso no hay certezas. Por eso no puedo decir 1 más 1 2. No es matemática. A pesar de que ahora hagamos unos ejercicios, van a ver tiki, 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 la ecuación, y es fácil. Pero la economía no es matemática, es ciencias sociales, como la sociología, como la historia, como la antropología. ¿Dónde está el 1 más 1 en la antropología? Bueno, en economía está Porque más la ligado. práctica rige a a la sociedad. Claro, son las prácticas sociales, estamos hablando de la práctica humana más básica. ¿Cuál es? La de obtener bienes para reponer la energía vital. Eso es el trabajo, ¿no? El trabajo general, digo. Miren el objeto de estudio. Es un objeto de estudio complejo y social, no matemático. Por eso es complejo. ¿Quién puede decir tal política? Estoy seguro que esto. Y la verdad que lo único que ve es la historia. Y la historia siempre es el contexto. Y aparte de la historia hay visiones. Así que imagínense si es difícil trabajarlo, ¿no? Bueno, se me hizo más largo la introducción, pero ¿se entendió más o menos el concepto de elasticidad? Sí, ¿Sí? profe. Me quedo, bien, seguro, bárbaro. Me quedo con relación entre cambios porcentuales entre variables. Ahí estábamos charlando de PBI, importaciones, y ahora nos metemos en variables microeconómicas. Déjenme ver, ahí nos quedan 10 minutitos. Bueno, pudieron hacer los ejercicios, yo les los di el miércoles, creo. Si alguno pudo, intentó, lo vamos corrigiendo, pero por Yo la hice hora, todos menos los de las variables, profe. Ahí ya no me acuerdo. y lo de las variables son todos. ¿Cuál No, lo hiciste de vos? las, perdón, límites. Ahí ya No hay con me olvidé. límite. Derivadas. ¿Eh? Con derivadas. Con derivadas. No, pero si no había con derivadas. No, esos ejercicios son más sencillos, Ana, ¿eh? Ahora vas a ver, de los que yo puse por lo menos. A ¿El ver, trabajo práctico número 4 hizo usted? claro, el que subí yo, Porque la profesora nos dijo que en los que nos daba la tabla teníamos que usar una fórmula y en los que nos daba la fórmula, la ecuación, ahí teníamos que usar derivadas. no, se puede usar la tabla también, ¿eh? Vale, sí, yo usan derivada, pero se puso la tabla perfectamente. Ahora te muestro. Bueno, A ver, bueno, vamos por ahí. Esperen que les comparto pantalla.
Deberían estar viendo, ¿no? Ahí está. Ahí está, bárbaro, perfecto. Bueno, vamos a trabajar entonces. Ustedes tienen la guía de ejercicios que yo les dejé. ¿Sí? profe. Sí, Ahí Sí, está. Carlos. Bueno. Vamos con el primero entonces, ¿les parece? Vamos desarrollándolo un poquito juntos. Yo les preparé la resolución, que ahora se la subo después, de un ejercicio de cada tipo y les dejo para que ustedes practiquen del mismo tipo otro ejercicio. ¿Les parece bien? perfecto. Bárbaro. Bueno, vamos a empezar entonces. A ver. Ejercicio 1, ¿se ubican? Sí, sí. Bien, Sí. calcule la elasticidad y determine de qué demanda se trata. Estamos hablando de elasticidad precio directa de la demanda. Recuerden que tenemos elasticidad precio directa y elasticidad precio cruzada de la demanda. ¿Bien? Perfecto. La directa lo que está relacionando, ¿qué es? Los cambios porcentuales en los precios de un bien, cómo impactan en los cambios porcentuales en la cantidad demandada de ese bien. Para eso, ustedes vieron con Patri la fórmula promedio, ¿no? Váyanme confirmando, que no veo el chat acá. Esperen que lo hago. Sí, profe. Sí, Carlos. Eso. Ahí está. Ahí pongo el chat. Así avanzo despacio. Bueno, en definitiva, la fórmula promedio lo que me está diciendo es, fíjense, variación de la cantidad sobre la variación del precio, y acá lo que hago es el promedio de los precios, el promedio de las cantidades. ¿Bien? La suma en realidad, ¿no? ¿Se acuerdan que se Profe, simplifica? Sí, entonces, en el caso de que sea que tenemos que hacer del precio directo de la demanda, tenemos que usar esa fórmula, ¿no? Así claro, sería. por supuesto, por supuesto. Esta es la fórmula que hemos consensuado. Fíjense que tienen un signo negativo acá, que es importante, se os habrá explicado también Patricia. Vamos a comenzar a desarrollar. Miren. Profe, para nosotros, Sí, Patricia, el signo menos, nos dijo que había dos formas de hacerlo, o poniendo el signo menos o al final poniendo un módulo. es lo mismo, claro. Bueno, empiezo por ahí entonces. Si es elasticidad precio directa, de lo que estamos seguros es de que el cálculo me va a dar negativo. ¿Por qué? Y porque por la ley de demanda. Si el precio aumenta, ¿qué va a pasar con la cantidad? Si el precio Va a aumenta bajar. un bien, va a bajar. O sea, que la variación del precio me va a dar, no sé, más 35, y la variación de la cantidad demandada me va a dar menos 30. ¿Se entiende, no? Eso es siempre así por la ley de demanda. ¿Para qué está ese signo menos? Ese signo menos es multiplicar a todo por menos 1, ¿no? Digo, ¿para qué está ese signo menos ahí? ¿O para qué, como les dijo Patri, trabajamos con módulos? Trabajamos con módulos o multiplicamos todo por menos uno para que el valor de la elasticidad dé positivo. ¿Se entiende? Porque que dé negativo, en realidad, complejiza la lectura, que es menos 28. ¿Se entiende? Menos 0,28. En realidad lo que yo quiero establecer es la relación entre variables. Doy por hecho que es una relación inversa y trabajo con números positivos. ¿Soy claro con esto? Así que siempre la elasticidad, precio directa de la demanda, me da un valor positivo. Para eso tengo ese menos ahí o por eso trabajo con módulos. Avanzo y me van parando o vamos comentando. Variación en la cantidad. ¿Cuánto varió la cantidad en este ejercicio? 8. 8. Pasó de 20, pasó a 12. Bueno, avanzo. En realidad varió 8 o varió menos 8. Menos 8. Exacto. Como voy a trabajar, como voy a multiplicar todo por menos 1, yo pongo el valor real. Pasó de 20 a 12, por lo tanto menos 8. ¿Cuánto varió el precio ahora? 15. 15, profe. De 10 a 25, 15 positivo, 15 varió el precio. Bueno, y multiplico por el punto de inicial y el punto final. Acá no queda ninguna duda, ¿no? Tomo P sub 1 como el punto de partida y pongo P sub 2 como el punto de llegada. Y lo mismo hago con la cantidad.
tomo Q sub 1 como cantidad 1 y Q sub 2 como cantidad 2, es decir, la cantidad de la cual partí y la cantidad a la cual llegué. ¿Hay alguna duda? ¿Menos 15 no sería? ¿Cómo? ¿No sería menos 15, o sea, 10 menos 25 o va a ser 25 menos 10? ¿Pero en dónde? ¿Recién? Sí, sí. Ah, no, perfecto. Estoy partiendo, esto porque lo estamos consensuando, estoy partiendo de 10 a 25 y estoy yendo de 20 a 12. ¿Está bien? ¿Brisa? ¿De 10 a 25 dijo? No, claro, Claro, fíjate porque el renglón está arriba. claro, yo pensé que lo estaba, o sea, que lo estaba restando de 25, de 10 a 25, entonces yo pensé que era menos 15. No es 10 menos 25, es estoy en precio 10 y pasé a precio 25. Eso implica una variación, ¿se Claro. entiende? Sí, sí. Implica una variación positiva de 15. Sí, no No lo es pensé. una resta, es de este punto a este punto y calculo la variación. Buenísimo, profe. Bárbaro. ¿Alguna duda de cómo se plantea la fórmula? Duda del No, profe. planteo. Bárbaro. No, No, profe. súper claro. ¿Cuánto da la elasticidad? Calculen, ahí es matemática, no se confundan con los A mí me cálculos. dio 0 menos 0,84, que sería 0,84. Ahí hice la cuenta, menos 80, me da 0,58, por ahí me equivoqué en el cálculo, ¿eh? No, a ver, capaz fui ¿Alguien? yo. Profe, a mí me dio igual 0,58. No, Bárbaro. me habré equivocado yo entonces. Bueno, revisen que por ahí me puedo haber equivocado. Calcúlenlo, tómense el tiempito si quieren un segundito. Digo para 0,58. Lo que dijo muy bien el compañero es que le dio menos, pero hay que recordar que o trabajan con módulos o lo multiplican por -1. Por lo tanto, yo nunca escribo el menos, o lo puedo escribir como un paso anterior. Pero cuando tengo que decir la elasticidad, digo, la elasticidad precio directa de la demanda es 0,58. ¿Me siguen bien? Y ahí la analizo, ¿no? Y digo, como da menos que 1, digo que la demanda de este bien se está comportando de forma inelástica. ¿Soy claro? Sí, ahí me Sí. dio, profe. Me he equivocado yo. Bueno, me alegro. ¿A alguien se le ocurre, puede poner un ejemplo del bien, de un bien que se comporte de esta manera? ¿Qué bien qué bien tiene una demanda que podría comportarse de esta manera? Profe, ¿puede ser algún producto de primera necesidad? La leche, Muy, por ejemplo. muy bien. ¿Algún producto que tenga pocos sustitutos? ¿Algún producto? Bueno, ahí quedamos. Sí. Perfecto. ¿Dudas con respecto a este primer ejercicio? No, profe. No, La verdad profe. que no. Genial. Ahí tienen otro en la tablita para poder hacerlo en su casa, pero bueno, el procedimiento es el mismo. Profe, como Sí. ejemplo entonces de cuando la demanda es inelástica, había dicho que eran los productos de primera necesidad. Ejemplo, medicamentos, combustible. O que no tengan sustitutos. Si uno piensa, exacto, si uno piensa en los fundamentos, bienes que sean de primera, que satisfagan una necesidad muy importante. Ahí Mochoni y Becker tiene los factores que condicionan la elasticidad. Léanlos. Bienes que satisfagan una necesidad muy importante. Bienes que no tienen sustitutos. Bienes, si los analizamos en un periodo de tiempo muy corto, casi todos los bienes son inelásticos, ¿no? Porque no puedo cambiar las demandas de los bienes. Y también bienes cuya proporción
del ingreso total es muy pequeña. Por ejemplo, si yo tengo un chicle cuesta $1, ya sé que no hay, pero bueno, $1, y mañana me aumenta a 2, ¿alguno de ustedes dejaría de comer chicle? Con este valor real, de $1 a $2. No, profe. Y la verdad que no. Bueno, acaba de aumentar 100% el precio. Y la demanda de chicles queda igual, ¿se entiende? O sea que Sí. si el bien en cuestión representa muy poca proporción del ingreso, suelen comportarse sus demandas de modo inelástico. Lean bien y cualquier cosa me preguntan. ¿Avanzo un poquito? Sí, profe. Muy bien. Ahí vamos. Esperen que corro ahí el chat. Ahí está. Fíjense que cuando tenemos la fórmula, vamos directamente, que sería el caso siguiente, y hacemos la tabla. Si me está diciendo directamente la fórmula y me dice para qué precios. Entonces yo voy y hago la tabla, es decir, si recién empecé con la tabla, ahora tengo una fórmula, hago la tabla. Es decir, calculo para precio 2 y para precio 4 cuánto es la cantidad en función de esa función de demanda. ¿Me siguen bien? O sea que no hay que hacer eso que dice de las derivadas. No, no hace falta, digo yo. Digo, no hace falta para calcular la elasticidad. ¿No es más sencillo esto? Sí, lógico, por eso. Bueno, salvo que tengan la derivada muy bien, derivan y calculan. Pero digo, acá, si yo tengo la tabla y me dicen para tal precio y para tal precio, bueno, perdón, tengo la fórmula, hago la tabla. Y al hacer la tabla, ¿a qué paso volví? Al del ejercicio anterior. Claro. Y ya está. Ahora sí, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Díganme, que yo no los veo. Usar la fórmula, profe. Exactamente. Bueno, ahí se las planteé. No le hice todo el desarrollo, pero les planteé exactamente. Pero se entiende, profe, sí. Exacto. Fíjense, variación en la cantidad menos 8. Variación en los precios más 2. Precio 1, 2. Precio 2, 4. Cantidad 1, 27. Cantidad 2, 19. Calculan y me da 0,52. Parecido al otro. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, igual se lo subo después, pero digo, así avanzo un poquito con otras elasticidades. Si hay dudas me dicen, Bien. Elasticidad precio directa de la demanda. Ahora vamos a trabajar con otra elasticidad, que es la elasticidad precio cruzada de la demanda. ¿Bien? ¿Qué es cruzada? Es la elasticidad precio cruzada, lo que está tratando de pensar es qué sucede con la cantidad demandada de un bien cuando aumenta el precio, cuando varía el precio de otro bien. ¿Me siguen? Esa es lo que cambia. Fíjense, la fórmula, ahora pasamos a una fórmula puntual, que la fórmula puntual lo que hace es de todo, la fórmula promedio, ustedes vieron que la función de demanda es una curva, lo que hace la fórmula promedio es tomar el punto de inicio, tomar el punto final y hace el promedio, ¿no? De este punto a este punto. Y la fórmula puntual de elasticidad toma el punto inicial, nada más. Fíjense que si toman el punto final, le daría otro resultado. O sea que lo que estoy diciendo es cuánto es la elasticidad en ese punto en particular. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. ¿Qué tomamos? Variación de la cantidad sobre variación del precio. La única diferencia, ¿cuál es? Que es la variación de la cantidad de un bien con respecto a la variación de la cantidad del otro bien, del precio del otro bien. Esa es la única diferencia en cuanto al concepto y a la aplicación. En este caso, ¿cuánto varía la cantidad de B? Fíjense, situación inicial, situación final.
pasa de 35 a 50 la cantidad. ¿Cuánto 15. varió? 15. Aparece. Y ahora, ¿cuánto varió el precio del otro bien? Fíjense, situación inicial, situación final. 10, profe. 10. ¿Perfecto? Si alguno de ustedes estuviese despierto o despierta, me preguntaría, le hago la pregunta, me auto hago la pregunta para decir la respuesta. ¿Y pero cómo sé yo de qué bien tomo el precio, la variación en el precio, y de qué bien tomo la cantidad? ¿Ustedes lo saben de antemano eso? No. No. ¿Cómo, Exactamente. Carlos, lo voy a volver a repetir que se me cortó? No hay problema. Digo, ¿cómo sé yo de qué bien tomo? Porque yo tengo acá el bien A. El bien A, que tengo su situación inicial y final para precio, y tengo su situación inicial y final para cantidad. Y del bien B, tengo su situación inicial y final para precio y para cantidad. Y la pregunta que uno se podría, que es válida hacerse, es, ¿cuál tomo? ¿De cuál de los dos bienes tomo variación en la cantidad y de qué bien tomo variación en el precio? ¿No? Porque esa pregunta es válida. Bueno, la respuesta que le damos está en el planteo del ejercicio. Siempre le vamos a dar un bien cuyo precio no varía. En este caso, ¿cuál es? ¿De qué El bien? B. Exacto. Fíjense que de B el precio no varía. Por lo tanto, ¿qué tengo que tomar de B? ¿La variación en el precio o la cantidad? La cantidad. ¿Y de la que Cantidad. tomo? El precio. ¿Se entiende la manera en que le damos el ejercicio para que ustedes elijan de qué bien toman la variación en la cantidad y de qué bien toman la variación en el precio? Sí, profe. Profe, ¿podría repetir, por favor? Sí, por supuesto. Para elegir sobre qué bien tomo la variación en la cantidad y sobre qué bien tomo la variación en los precios, para elegir eso, me tengo que fijar los datos. Y van a ver que en los datos siempre va a haber un bien cuyo precio no varíe. De ese bien tomo la variación en la cantidad. Y del otro bien tomo la variación en los precios. ¿Soy claro? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Y ahora después, bueno, pongo precio 1 del bien A, 30, y tomo cantidad 1 del bien B. Y calculo. ¿Perfecto? Profe, yo no entendí. ¿A qué se Dale. refería con Pregúntame, el que no Victoria. tiene variación, digamos? Claro, fíjate que si yo tomo, recordá que en esta elasticidad hay, estamos relacionando variación de la cantidad de un bien y variación del precio de otro bien. En la que vimos recién, estábamos relacionando variación en la cantidad y en el precio del mismo bien. ¿Hasta ahí me seguís, Victoria? Sí, entiendo que Bien. la primer parte vendría a ser la diferencia entre uno y otro. Claro, exacto. La diferencia entre variación de la cantidad y la otra es la variación en el precio, ¿no? ¿Te ubicás la Perfecto. fórmula ahí? Bien. Sí, sí, sí. Lo que yo te digo es, ¿de qué bien tomás variación en la cantidad? ¿Cómo sabés? Yo ahí te puse Q sub B, pero yo en el ejercicio no te voy a poner la fórmula. ¿Vos cómo sabés? Fíjate que si yo te tapo todo esto. Esperá, déjame ir un paso anterior. Yo te pongo así en el examen. ¿De cuál tomás variación en la cantidad y de cuál tomás variación en el precio si yo no te digo A o B? ¿Me entendés la pregunta? Sí. Exacto. Eso. A ver, ¿y cómo la responderías? No, que
del 1 varía 15 al No, 2. del 1 no, del 1 no. Tenemos bien De la A y bien cantidad B. 1. Bueno, de la cantidad A Sí, del bien A. Dale. varía 15 con respecto a la cantidad B. No, ¿Sería? no, porque no es cantidad de A contra cantidad de B. Es cantidad inicial de A contra cantidad inicial de A. Al final, digo. O cantidad inicial de B contra cantidad final de B. Cuando digo cantidad y precio, siempre hablo del mismo bien. Está bien, perfecto. ¿Y la segunda parte? Por eso te pregunto, ¿cómo te das cuenta de qué bien tomar la variación en la cantidad? Porque yo podría tomar, mira, la variación en la cantidad de A es de 120 a 85, ¿no? Sí. Y la variación en la cantidad de B es de 35 a 50. ¿Cuál de los dos bienes tomás para elegir la variación de la cantidad? ¿A o B? ¿Cómo sabes? No sé, pero sería... Dale. ¿El número puede ser negativo? ¿O siempre? Podrías. No, podría ser negativo el número. Ahora vamos a ver. Podría. Por eso es que no empiecen por la cantidad. Les proponemos en el ejercicio. Tienen que empezar por elegir el bien que varía el precio, porque siempre ahí va a estar la respuesta. Empezá por el precio ahora. ¿Cuánto varía el precio de A? 10. Perfecto. ¿Cuánto varía el precio de B? Nada. No varía. No varía. ¿De cuál de los dos bienes vas a tomar la variación? De A. Exacto. Y por lo tanto, de B vas a tomar la variación de la cantidad. Ah, está bien, es el contrario, digamos. Exacto. Y necesariamente porque siempre tiene que ser uno y otro. Entonces la fórmula que se utilizó para este ejercicio puede variar también. Podría Claro, ser la inversa. podría ser que Q sea sub A y que P sea sub B, por supuesto. Si en el ejercicio que viene tenés X y Y, no importa eso. Vos tenés que elegir en función de los datos. Perfecto. Y la segunda parte, P Y la sub segunda A. parte, claro, esto sería P sub A, precio de A, 1. O sea, precio de A en situación inicial. Sí, 30. Perfecto, muy bien. Y el otro es Q sub B, 1. O sea, Q sub B, situación inicial. ¿Cuánto es? 30 también. Ah, no. ¿Cuánto es? 35. Bien, vamos para ahí. Excelente. Perfecto. Gracias, profe. Profe, una consulta. Ahí cuando hacemos la explicación, siempre va a ser la situación inicial de los dos, del precio y de la cantidad. Sí. Ok. Multiplicamos, resolvemos el cálculo, ¿no? ¿Qué diferencia hay con la fórmula anterior, con la fórmula de la elasticidad precio directa? ¿Con qué no trabajamos acá? Con el título o el signo. Exacto. Acá el signo sí importa. Por lo tanto, no trabajo ni con módulos, ni lo multiplico por -1. ¿Por qué el signo sí importa? Porque si el número es mayor que 0, lo que me está diciendo es que los bienes se comportaron de forma sustituta. ¿Por qué? Y bueno, porque ante el aumento del precio de un bien, la cantidad del otro bien aumentó. Es positivo los dos. Aumentó el precio de Coca y la cantidad demandada de Pepsi subió. Y es lógico. ¿Se entiende? Si diese negativo, se estaría mostrando que se trata de bienes complementarios. ¿Muy bien? Profe. Diga. ¿Vamos bien? Necesito ahí un ok, algo. Ahí está, perfecto. Muy bueno ahí lo de María Isabel, ¿eh? Si querés mejor, hacer la tabla separada de A y la tabla separada de B para darte cuenta. Claro, acá está todo junto y por ahí confunde. Gracias, María Isabel, por el ayuda. Profe, una consulta. Diga.
Entonces, con lo de la variación, puede ser, en este ejercicio fue de B, por ejemplo, la que no varía el precio, pero puede estar en A y nos tenemos que fijar en base... Exacto, podría ser A. Entonces, ustedes, si es A, van a tomar de B el precio y de A la cantidad. Exactamente. Ok. Por eso la fórmula es variación del precio de un bien dividida la variación de la cantidad de otro bien. Lo que pasa es que para un ejercicio tenemos que decidir de cuál tomo uno y de cuál tomo la otra. Ok, gracias. No, de nada. Les dejo, como siempre, hay un ejercicio abajo para volver a hacer lo mismo con otros dos bienes. ¿Perfecto? Vamos a elasticidad ingreso. Es decir, ¿qué pasa con la cantidad demandada cuando varía el ingreso del consumidor? La fórmula es muy parecida a la que vimos recién. Nada más que, fíjense que lo que cambia es la variable que está puesta en el denominador. ¿Por qué? Porque es contra la que estoy comparando. Siempre es la cantidad, ¿no? La cantidad. Y digo, ¿qué pasa con la cantidad cuando varían los precios? ¿Qué pasa con la cantidad cuando varían los precios de otro bien? ¿Qué pasa con la cantidad cuando varía el ingreso? ¿Se entiende, no? Eso es lo que está pasando. ¿Qué pasa con la cantidad cuando varía otro? Vimos la primera, el precio del mismo bien. Vimos la segunda, el precio de otro bien. Vemos la tercera, el ingreso de los consumidores. Ahí pueden relacionar los tres tipos de elasticidades. ¿Soy claro? Claro, profe. Bien, ahora, acá tenemos para hacer muchos ejercicios. ¿Por qué? Porque yo les podría decir, calcule la elasticidad de pasar del punto 1 al punto 2, que sería de 100 a 200 y de 35 a 50, ¿o no? Les puedo pedir, calculen la elasticidad del punto 1 al punto 3, del punto 1 al punto 4, del punto 2 al punto 3, del punto 2 al punto 4. ¿Se entiende que puedo tomar lo que yo quiero? De tal punto a tal punto, ¿cuánto es la elasticidad? Vamos a tomar el punto 1, pero por capricho. Yo ahí les tengo que decir de dónde hasta dónde, porque si no ustedes no pueden elegir. La misma tabla les permite después en su casa hacer otros ejercicios. ¿Me siguen bien? ¿Se entiende cómo sería? Variación de cantidad y variación del ingreso. Y después pongo ingreso 1, ingreso inicial y cantidad inicial. Calculo y me da 0,43. ¿Bien? Y ahí, como ustedes estudiaron con Patricia, ¿qué implica esto? Profe, ¿puede volver para atrás, por favor? ¿Ahí? Sí, ahí. sí. Ahí está. Está la fórmula. Y ahora pensá. Variación en la cantidad, ¿cuánto es? Paso de 35 a 50, ¿no? Subió 15. Variación en el ingreso, ¿cuánto es? 100. 15 y 100. ¿Va bien? Bárbaro. Y después te digo, ingreso inicial sobre cantidad inicial. El ingreso inicial, ¿cuánto es? 100. ¿Y cuánto es la cantidad inicial? 35. Profe, una consulta. Hay que se clasifica el bien ante cada cambio de situación. O sea que tendríamos que hacer lo que usted dijo, comparar 100 con 300, 100 con 400. Okay. Está preparado el ejercicio para que les vaya cambiando el resultado, pero no es nada más que eso. Fíjense, si el bien es un valor positivo, ¿me siguen? Pero menor que 1, el bien se comporta como un bien normal, necesario. Es decir, aumentó el ingreso y hay mayor demanda del bien, pero no varía mucho. ¿Por qué? Porque es un bien que yo vengo comprando. ¿Se entiende, no? Es un bien necesario. Es un bien que, aunque tenga mucho ingreso o poco ingreso, lo suelo comprar. Por eso hay poca variación. ¿Soy claro? Si hubiese dado más que 1, ahí sí estaríamos hablando de un bien normal de lujo.
¿Por qué? Porque son aquellos bienes que aumentan la demanda precisamente cuando aumenta el ingreso. Si no aumenta el ingreso es como que no accedo a ese tipo de bienes. Y por el contrario, si me hubiese dado un número negativo, estaría hablando de qué tipo de bien, que lo vieron con Patricia. ¿Cómo, profe? Perdón. Si Inferior. la cuenta da negativo, si me da menos 0,28. Es un bien inferior. Un bien inferior. sí. Exacto, un bien inferior. ¿Por qué? Porque me aumentaron el ingreso y lo dejé de consumir. Cayó la demanda. ¿Perfecto? ¿Cuándo dijo que era de lujo, profe? No, más que uno. Ah, dice. Igual está en el texto, fíjense, en el libro, clasificación de los bienes. ¿Está? Ahí, por favor, refuercen con la bibliografía. ¿Avanzo? Sí, profe. Bueno, y el último caso que les planteé el ejercicio es, ¿qué cosa? Pensar la elasticidad de la oferta. Es decir, ya me fui de la demanda. Los tres primeros tienen como variable la cantidad demandada. ¿Qué sucede con la cantidad demandada ante los cambios en tres variables distintas? En este caso, estoy pensando la oferta. Recuerden que elasticidad se puede aplicar a cualquier cosa. Lo que estoy pensando es, ¿qué sucede con la cantidad ofrecida cuando varía el precio? Y bueno, ahí vamos a tener que puede ser elástica, inelástica o elasticidad unitaria. Y acá de vuelta les proponemos una tabla que ustedes la usan como quieran. En el primer ejercicio, bueno, tomamos del punto 1 al punto 2 y después ustedes utilicen otras para practicar. ¿Se entiende bien? Variación en la cantidad sobre variación en el precio inicial y precio final. Calculan, listo. En este caso, la oferta de este bien se está comportando de forma inelástica. ¿Qué quiere decir? Que aunque a un precio aumente, más o menos la oferta va a ser parecida. Miren qué caso concreto. Si yo ya sembré soja en el campo, ¿me siguen? Y aumenta el precio de la soja, ¿la oferta de la soja para este año va a aumentar? No. Y ya lo sembré. Los tiempos son, a lo sumo puedo sembrar soja de segunda, en el segundo periodo, pero bueno, algo se puede llegar. Si algo no había sembrado y todavía estoy a tiempo, por ahí puedo sembrar, pero es medio inelástico la oferta de bienes primarios en el corto plazo. Ahora, para la siembra y cosecha del año que viene, si el aumento en el precio se mantiene, ahí por ahí se empieza a transformar en más elástica, ¿se entiende, no? La oferta. ¿Por qué? Porque la soja desplaza a otros cultivos. Dejo de sembrar sorgo y le meto soja. Y si después no roto los cultivos, destruyo el suelo, será otro tema ese. Profe, ¿Soy claro? ¿podría volver Sí. atrás, por favor? ¿Cómo no? Igual recuerden que se lo subo, ¿eh? Ahí. Ahí está bien. ¿Listo? Sí, Carlos, ¿le puedo hacer, Ah. ¿le puedo hacer una consulta? Sí, decime. No tiene nada que ver a lo del trabajo, pero lo que veníamos hablando del tema del gobierno, de los dólares, Ah, todo no. eso. Sí, perfecto. Dame un segundito que dejo de compartir y cerramos. Eh, Bueno, dame un segundito, ¿eh? ¿Se entendió más o menos el tema de elasticidad? Sí, profe. Sí, la verdad que sí. Quedó re claro. Bueno, Sí, me la alegro, verdad me que alegro. Me aclaró ¿Listo? todos los lunes. Bueno, me alegro. Muy bien. ahí Yo tengo anotado le- P sub 1 más P sub 2, Q sub 1 más Q sub 2. No, eso lo tenés para la elasticidad precio directa, la fórmula promedio. ¿Se podría hacer también fórmula promedio en la oferta? Es que es una elección eso. Patricia, para la oferta, ¿les dio fórmula promedio o les dio fórmula puntual?
Se pueden hacer las dos. Yo entiendo que ella me había dicho que iban a trabajar con la fórmula puntual, por eso utilicé la puntual, pero si trabajaron con la promedio, tomen la Profe, promedio. para la oferta solo la puntual. Claro, por eso hay una compañera que decía que trabajó con la promedio. No está mal lo que puso la compañía en el chat, ¿eh? La promedio la dio, pero para la demanda, eso es. Listo, háganlo así entonces, perfecto, muy bien. Ahora sí tomamos tu pregunta o comentario. Sí. Jeremías, sí. No, hablando de la economía del país, ¿por qué no cambiar la forma, ¿no? ¿Qué es lo que piensa el gobierno? Bueno, sabemos qué tipo de gobierno es, pero ¿por qué no cambiar el modelo económico? Ellos no se dan cuenta que no tienen el ingreso necesario para solventarle la cantidad de dólares necesario. No, pero sí, te entiendo perfecto, pero ¿con qué modelo decís vos que te van a dar que esa cantidad de dólares los tendríamos? ¿O podríamos mejorar la restricción externa? Jeremías. Yo me rodeo con mucha gente que tienen empresas, estoy en una zona, hay parques industriales. La otra vez hablaba con uno de los dueños de una empresa y me comentaba que estaría bueno, a ellos sus trabajos se los pagan en dólares. Exporta. Y él me decía que estaría bueno que para que los sueldos se mantengan a la altura del dólar, pasar los sueldos a dólares, pero especificado. Ya que no, esa es su manera de pensar. Y me pareció algo lógico, algo como que todos nos mantendríamos al mismo margen, ¿no? Si mantendríamos... Pero... No todos cobran en dólares, no todos. No, Hablando de eso, ¿no? Por eso te digo, digamos, ese comentario con el cual yo concuerdo, digo, ¿qué trabajador no va a estar de acuerdo a que tenga un seguro de cobertura por devaluación? Lo que me está diciendo, ¿no? Hay devaluación, ni me preocupo, porque mi salario aumenta lo que se devalúa el peso. ¿Me está diciendo eso? Exactamente lo mismo. Y bueno, sería genial, lo que pasa es que no se puede sostener. ¿Por qué? Porque hay actividades que la mayoría, por lejos, que no tienen ingreso en dólares. Por lo tanto, no van a poder tener ingresos vinculados con la devaluación para poder solventar ingresos salariales después de una devaluación. No sé si me explico. Sí, Carlos. Exacto. Pero lo que vos decís, Jeremías, es interesante porque vos fijate que los mejores sueldos de la Argentina, por ejemplo, son los petroleros. ¿Por qué? Y bueno, porque el bien que producen también se exporta. O unos sueldos muy altos también son los de los aceiteros de soja, ese gremio. ¿Por qué? Y bueno, porque los ingresos, porque el trabajo de esas personas permiten ingresos en divisas a las empresas, en las empresas en las cuales trabajan. Hay un vínculo ahí también, totalmente. Lo que pasa es que, bueno, el problema no pasa por ahí, sino que pasa por, es medio pretencioso decir el problema pasa por, pero digo, uno debería pensar cómo hacemos para que el país exporte más de muchos bienes y poco a poco importe menos de otros bienes. No es otra cosa que lo que te digo, que el desarrollo autónomo, ¿no? Leandro. ¿Se podría elegir el dólar como moneda? Como hizo Ecuador, creo. Que se podría, sí. Para quien te habla, el principio del final. Tendríamos que hacer como Brasil, que valora más la moneda propia que la externa. Claro, lo que pasa es que yo entiendo lo que dice Jonathan, que por supuesto que es una ventaja enorme. Lo que pasa es que al ser un tema cultural, sociológico, psicológico, uno no puede obligar al otro a valorar su moneda. Pero bueno, eso sería la cuestión de fondo que vendría bárbaro. Ahora, la propuesta de Leandro es la propuesta de algunos economistas. De hecho, después de la convertibilidad de Cavallo, después de la crisis del 2001, algunos economistas decían hay que dolarizar. Es decir, se sale dolarizando. Y eso es
lo charlamos en otro momento, cuando tengamos, si quieren, las 3 clases de dinero, pero eso es perder la política monetaria. A ver si me siguen. El gobierno no tendría, del gobierno del Estado, no tendría más posibilidad de financiar su obra pública con pesos. Solo la podría, obra pública, sueldo, todo, solo la podría financiar con dólares. ¿Y cómo hace para tener dólares? Es decir, no existiría el Banco Central. No, podría existir el Banco Central como caja de conversión. ¿Me entendés, Leandro? No entiendo mucho, pero más o menos. No importa, digo, yo te comprendo que perdería sentido un Banco Central por fuera. El Banco Central podría seguir para poner normas a los bancos, normas de regulación, pero perdería su función central. Su poder, serían más independientes, ¿no? Los bancos, digamos, algo así, ¿o me equivoco? Pero no más independientes. Perdería el monopolio de la emisión monetaria, que es la característica principal de todos los bancos centrales del mundo. No de este país, de todos los bancos. Salvo aquellos que dolarizaron, que son muy pocos los países, Ecuador, Puerto Rico hace mucho, y paren de contar, ¿no? Esos países pierden esa posibilidad. ¿Qué ganan? Un poco. ¿Qué frenan? ¿Procesos qué? Inflacionarios. Exacto, exacto. Yo estoy a favor de eso. Bien, bueno, yo estoy en contra. Después charlamos bien. Pero el aspecto positivo podría venir por ese lado. Podría venir, tenemos que ver Ecuador, podría venir. ¿Por qué? Porque asocian su moneda a la moneda de un país que tiene baja inflación. Ahora, eso funciona si la causa de la inflación fuese estrictamente la emisión monetaria. Sin embargo, en este país, la emisión monetaria no es la única causa de la inflación. De hecho, en el gobierno anterior hubo muy baja emisión en los últimos 2 años. Hasta emisión cero, y tuvimos inflación del 50%. O sea que no hay una única causa para la inflación. Ojo con pensar que mágicamente, porque el gobierno no puede emitir más, se soluciona el tema de la inflación en un país como el nuestro que tiene múltiples causas. Ejemplo, oligopolios, ejemplo, costos de insumos del exterior, ejemplo, bueno, muchas razones, ¿no? Pero bueno, es un lindo tema, Leandro, como para charlar y como para pensar y profundizar, Es un lindo tema. Yo creo que esta materia se tendría que dar un poco también en lo que es la secundaria, ¿no? Porque uno empieza a entender un montón de cosas. Está en la economía. Yo no la tuve. Bueno, depende de la orientación, pero está la materia. De hecho, quien te habla hasta hace relativamente poco, después tuve que dejar, soy profe de secundaria también. No sabía, yo no tuve secundaria. No, la verdad que no tuve. Está bueno para que los pibes sí, por supuesto. abran la cabeza, porque economía, historia, filosofía. Difícil. Sí. No sé si es difícil, la hacen difícil. Jaureche decía, si un economista te habla, y vos no le entendés, no es que sea difícil la materia, sino que está ocultando los intereses para quién sirve. Y yo me parece que la veo por ese lado. La verdad que las cuestiones importantes de la economía, importantes, no me digo una fórmula, las cuestiones importantes son sencillas. Y después, como hay posturas ideológicas, hay visiones contrapuestas sobre el mismo problema. Es difícil tomar una decisión o un rumbo porque siempre de algún lado termina alguien perjudicado. Excelente. O sea, eso es la economía, Miguel, eso es la economía. Muy difícil, claro, es muy difícil poder, digamos, ayudar a todos al mismo tiempo, digamos. O sea, lo que pasa es que no es posible. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista, como otro sistema, no el capitalista solo, tiene conflicto. Lo que le sirve a un actor le perjudica al otro. Claro. Vos sos empresario, yo soy trabajador. ¿Qué querés, salarios bajos o altos? Vos. ¿Yo como empresario? Sí. Salarios bajos. Y yo quiero altos. Vos sos exportador y yo soy mercado internista. ¿Qué querés? ¿Dólar alto o bajo vos? Dólar alto. Y yo quiero dólar bajo para poder comprar maquinaria para mi actividad.
Ese es el problema de la economía. Pero, ¿por qué le serviría salarios bajos al empresario si Aumenta la mayor rentabilidad. salario? Claro, pero también si hay mayor salario, también va a aumentar la demanda de sus productos, ¿o no? Perfecto, pero eso en yo lo entiendo y eso lo dice Keynes. Por supuesto que sí. Pero lo que a mí me sirve como digamos, como dentro del sistema capitalista, donde yo pienso en cuánto gano con lo que hago. O sea, quiero minimizar costos y maximizar precio, ¿no? Como concepto general, digo. Yo quiero que lo que yo venda sea caro, si me lo compran, ¿no? Y yo quiero que lo que pago por los costos, no de salarios, de insumos, de maquinaria, de tasa de interés y de salarios, sean pocos. No estoy pensando en cuánto aporto yo, digo la decisión individual empresarial, ¿eh? ¿Cuánto aporta el salario que pago a el consumo macroeconómico? ¿Se entiende, Leandro? Esa decisión no es del individuo, esa decisión es del Estado, que dice, che, que no caigan tanto los salarios porque ¿quién va a comprar después? Pero bueno, miren que... Imposible conciliar los intereses de cada uno también. Por supuesto, imposible. Por eso hay que tomar decisiones políticas y por eso es lo complejo en ese sentido, pero de entenderlo no. Se nos corta, chicos, chicas, estamos en la hora. Para no volvernos a conectar, ¿les parece bien? ¿Cerramos? Gracias, profe. Buena semana, ¿eh? Buen fin de semana. Buen fin de semana. Profe. Chau. Gracias por la participación, muy lindo. Chau, Carlos, muchas gracias por las dudas, por sacarme las dudas. Bueno, me alegro, Jeremías. Chau. Chao, profe. Chao, Victoria.